Hola chicos. Bienvenida al canal Flor TV. Ilsu Demirci y Emin Gubens volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Claro, permítanme contarles una historia con un toque de sentimentalismo y algo de cotilleo. A pesar del bullicio de Estambul, algunas historias comienzan en silencio. La historia de Ilsu Demirci y Emin Gubens fue precisamente así. Ilsu era una mujer que siempre intentó mostrarse fuerte. Por fuera, parecía segura de sí misma y sabía lo que quería. Pero en el fondo, siempre le faltaba algo: ser comprendida de verdad. Emin, en cambio, provenía de un mundo completamente distinto. Más tranquilo, más introvertido, un hombre que no confiaba fácilmente en la gente, pero una vez que se comprometía, nunca se rendía. Los dos se conocieron por primera vez en un evento social. Esa noche, todos hablaban, reían y se divertían, pero entre ellos reinaba un silencio especial. Cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse por un instante. Nadie dijo nada, pero ambos sentían lo mismo. Esta persona es diferente. Con el paso de los días, sus caminos comenzaron a cruzarse con más frecuencia. Lo que al principio parecían meras coincidencias se convirtió gradualmente en planes conscientes. Charlas tomando café, largos paseos, mensajes a medianoche. Ilsu se dio cuenta de que, por primera vez, podía ser ella misma en presencia de Emin. Se estaba quitando las máscaras, dejando de ocultar su vulnerabilidad. Emin, gracias a Ilsu, aprendió a sentir de nuevo. Su corazón, que había estado cerrado durante tanto tiempo, se abría lentamente. Pero no todas las historias avanzan tan fácilmente. Las sombras del pasado los atormentaban a ambos. Los problemas de confianza de Ilsu, la tendencia de Emin a retraerse, las pequeñas discusiones comenzaron a crecer. Palabras no dichas, miradas malinterpretadas crearon distancia entre ellos. Una noche, se encontraron cara a cara en las lluviosas calles de Estambul. Los ojos de Ilsu se llenaron de lágrimas. ¿Por qué somos tan complicados, Emin?, preguntó. Emin respiró hondo. Quizás por primera vez, nos importa de verdad alguien. En ese instante, ambos lo entendieron. Huir era fácil, pero quedarse, luchar, ese era el verdadero desafío. Se tomaron de la mano de nuevo. Porque algunas personas no solo entran en tu vida, la cambian. Y la historia de Ilsu y Emin comenzó de nuevo en ese preciso momento. Mientras la noche caía lentamente sobre Estambul, la ciudad se sumió una vez más en su propio caos. Pero algunas historias crecen en silencio, incluso entre la multitud. Como la historia de Ilsu Demirci y Emin Gubens. Ilsu era una mujer que se mantenía firme ante la vida. Distante de la gente, ocultando sus emociones, porque había sufrido muchas decepciones en el pasado. Había aprendido a proteger su corazón, y con gran celo. Emin, en cambio, era todo lo contrario. Silencioso, profundo y misterioso, no todos podían comprenderlo. Pero en su interior bullían tormentas.
No temía amar, temía perder. Su primer encuentro pareció una coincidencia, pero en realidad fue un sutil juego del destino. Una noche, en un lugar concurrido, sus miradas se cruzaron. En ese instante, sin saber por qué, se sintieron atraídos el uno por el otro. Il-soo quiso apartar la mirada, pero no pudo. Emin quería hablar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Aquella noche no pasó nada. Pero todo empezó. Con el paso de los días, sus caminos siguieron cruzándose. Primero, charlas breves, luego largas conversaciones, y después dos corazones que se acercaban cada vez más. Por primera vez, Il-soo se sintió segura con Emin. Emin, a su vez, encontró en Il-soo la paz que había buscado durante años. Pero la felicidad a veces es la emoción más frágil. Un día, el pasado regresó. Viejas heridas, viejos miedos, la inseguridad de Il-soo resurgió. El silencio de Emin fue malinterpretado. Una discusión, luego silencio, y la distancia que siguió. Ambos se amaban, pero ninguno se atrevía a dar el primer paso. Durante noches enteras, Il-soo revisaba su teléfono. Emin escribía y borraba mensajes incontables veces. Y finalmente, una noche, Emin llegó a la puerta de Il-soo. Llovía. Estaba empapado, pero no le importaba. Cuando se abrió la puerta, ambos guardaron silencio. Mirándola a los ojos, Emin simplemente dijo: «No puedo dejarte ir». Las lágrimas corrían por el rostro de Il-soo. «Yo tampoco», susurró. En ese momento, quizás todo el dolor no desapareció al instante, pero nació una razón para empezar de nuevo. Porque algunos amores no son perfectos, pero son reales. Y es precisamente por eso que la historia de Il-soo y Emin fue inolvidable. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.